BRICS, acabo de leer que Rusia ha recibido confirmación de 8 países para sumarse al club. Estatus de socios a partir del 1 de enero lo han pedido Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajstán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Os quiero preguntar por más cosas, en este caso sobre esa guerra entre Rusia y Ucrania que permanece abierta. Putin se ha reunido con Fico, algo que le ha sentado mal a Zelensky, como viene siendo habitual en los últimos tiempos. Tenemos a la OTAN diciendo que el año que viene vamos a entrar en un momento crítico y a Rusia diciendo que, sin especificar qué países, varios países han pedido que Putin sea quien lidere las conversaciones con Trump y que se deje a un lado a Zelensky. Os quiero preguntar, ¿qué tipo de conversaciones se están produciendo previas a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Qué expectativas tenéis vosotros en torno a la resolución de esta situación en menos de un mes, que es lo que queda para que Trump llegue a la Casa Blanca? Citaba antes Eduardo esa posibilidad de que Trump deje el conflicto en manos de Europa. De ser así, ¿qué sucedería? ¿Va a pasar eso o Trump se va a poner a negociar directamente con Zelensky? Fernando. Con Zelensky no, con Putin, perdóname. A ver, yo creo que hay que verlo ya como digo yo, el frente europeo, en el que en este momento tenemos una guerra que está localizada en Ucrania, pero que por desgracia me temo que cuando Ucrania ya dé poco juego porque ya esté completamente derrotada o ya prácticamente no sirva a los intereses de Estados Unidos, que es el que maneja, y junto con los británicos fundamentalmente, el tema de Ucrania y la OTAN, ¿no? Pues ya cada vez lo estamos viendo más. Tenemos ya preparada a la señora Sandu, que ha vuelto a decir que quiere incorporar Transnistria y tal, y estas cosas, y a Rumanía, que la están rearmando y poniendo allí la OTAN, la mayor base que se va a construir, vamos, que están construyendo la mayor base en suelo europeo. Y bueno, ya hemos visto lo que han hecho la Unión Europea, como siempre, dando muestras de democracia, de tolerancia, de aceptación de los resultados de los demás. Se han cargado unas elecciones de una manera absolutamente vergonzosa en Rumanía, porque el candidato que en la primera vuelta había quedado primero no era del gusto de la Unión Europea. Entonces, pues nada, el Tribunal Constitucional ha dicho, pues nada, esto no vale, hay que empezar de nuevo, y además el candidato ha quedado primero, no se puede presentar. Una demostración más de que, bueno, lo que vengo yo diciendo, la Unión Europea es una organización mafiosa y criminal, y esto ya no tiene vuelta atrás, porque hay pues más que pruebas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, vamos, lo primero que hay que decir es que los rusos están ganando, es decir, y que van a ganar. Esto es inevitable. O sea, esto, por más vueltas que le demos, y después, además de 3 años de guerra que se van a cumplir ahora en febrero, no están dispuestos a hacer ninguna concesión. El referente es lo que dijo Putin en los famosos puntos en junio de este año. Y, como vengo diciendo, uno de esos puntos, de los varios, es decir, es que una de las cosas que se hará es hablar sobre la situación, o sobre se negociará, entre comillas, en función de cómo esté la situación militar sobre el terreno. Es decir, que en el momento que es hipotético del que se esté imponiendo que se vaya a negociar, yo creo que no se va a negociar nada, que lo que se va a hacer es un paripé para que los norteamericanos salgan un poco con pues eso, cubriéndose las espaldas y recubriendo aquello como si fuera una victoria, ¿no? Con algún discurso de estos que los medios de comunicación nos suelten diciendo que, bueno, Putin iba a invadir Europa y lo hemos parado en Ucrania. Algo así. Es decir, pero lo que va a hacer es imponer todos sus puntos. Y no, ya digo, es en función de dónde esté en ese momento, cómo esté la situación de la guerra. Con lo cual, en el mejor de los casos, Trump no es presidente hasta el día 20 de enero. Habría que ver cómo está en el 20 de enero la situación militar en Ucrania. Pero es que tampoco es el 20 de enero tampoco es una referencia válida, porque no es llegar Trump allí al poder y venga, me pongo a hacer cosas. Para empezar, tiene que nombrar, porque tiene que nombrar oficialmente, no lo que ha estado haciendo ahora de hacer propuestas como candidato electo, pero que da igual lo que diga. Tiene que nombrar toda su administración, desde el secretario de Defensa, al secretario de Estado, al director de la CIA, tal, del FBI y de todo, y
y el Congreso se lo tiene que aprobar. No olvidemos que la mayoría de esos cargos tienen que pasar por allí y, hombre, y los demócratas van a hacer todo lo posible para tirarle abajo todos los que puedan. Cuando eso se ponga a funcionar, estamos ya prácticamente a finales de la primavera. Para finales de la primavera la guerra se habrá acabado, seguramente. Lo dice hasta Zelensky, y no solo Zelensky, algunos más, de que podrían aguantar, no me acuerdo quién era ahora, que uno de sus altos jefes de la administración, que podrían aguantar como mucho, con todo el dinero que le está dando Estados Unidos actualmente, como mucho hasta el verano. Pero todo esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de efectivos. Y lo que estamos viendo cada vez más es que hagan lo que hagan, por eso presiona a Estados Unidos de una manera absolutamente vergonzosa, en donde demuestra, una vez más, Estados Unidos y los europeos, que les importa un pimiento la vida de los ucranianos. Lo que dijo Boris Johnson es cierto, hasta el último ucraniano, y están dispuestos a sacrificar hasta el último ucraniano, hasta que no quede ni uno. Por eso van a pedir, y Zelensky lo va a conceder, bueno, lo están pidiendo ya públicamente, es que se baje la edad de militar, de reclutamiento, de los 25 a los 18 años. No va a servir absolutamente para nada, porque esto es un parche, porque hay un problema demográfico, no tienen suficiente gente y por eso en el frente de Donetsk, en la parte sur, aquello hace aguas por todos los lados y están avanzando a una rapidez tremenda. Cuando llegue Trump ya van a estar en Dnipro, en Dnipropetrovsk, que es otra región, y con lo cual ya puede decir perfectamente que Dnipropetrovsk también me la quedo. Lo que va a proponer seguramente es que se haga el referéndum, no lo sabemos, ¿eh? Y en ese referéndum toda la parte rusa desde Odessa, prácticamente hasta Chernigov, todo ese lado del Dnieper va a caer del lado ruso. Y ya veremos si cae más. Es decir, no va a haber negociaciones reales. Lo que está proponiendo Trump ahora mismo es vamos, suponiendo, o la gente en torno a Trump, eso es inaceptable para los rusos. Absolutamente inaceptable. Es decir, Rusia, después de todo esto, sabe, primero, que no se puede fiar de la OTAN ni de Occidente, que no valen los tratados, que da igual lo que firmes y luego te van a traicionar. Es decir, y van a hacer lo que quieran, como pasó con los acuerdos de Minsk. Es decir, sabe que tiene que acabar la faena y que Ucrania tiene que dejar de existir de facto. Puede que quede un reducto, que la parte más occidental, pero que sea impracticable. Si cogemos un mapa más o menos de los recursos, por ejemplo, mineros, mira, ahora mismo cerca de Pokrovsk, que ya no es un nudo logístico porque ya lo están rodeando y ya no tienen a dónde suministrar, al lado de Pokrovsk, tanto al sur como al norte, están los yacimientos más importantes de litio de Europa, van a pasar a manos rusas, y la mina de carbón más importante que tiene todavía Ucrania, que va a pasar a manos rusas, pues está como a 10 kilómetros. Y van a coger toda la zona minera que está en Donetsk, es decir, que está en el Donbass y que se extiende hacia Dnipro, básicamente casi todo lo que está ahí. Y se van a quedar con las tierras negras, van a dejar un Estado fallido. Bueno, el Estado fallido ya lo es, demográficamente, económicamente no se sostiene. Va a ser, lo que quede, si es que queda algo, un Estado subvencionado por la Unión Europea a fondo perdido, porque tampoco habrá nada que saquear, lo siento por BlackRock, a fondo perdido, sin herir, o sea, de aquí a 200 años. Va a pasar, en cierto sentido, un poco con Bosnia-Herzegovina, que estamos allí desde los 90 y lo que queda. Solo que aquí a lo bestia, a lo grande. No va a haber negociaciones reales. Podrá haber un cierto paripé, una cierta actuación al respecto, pero es que no pueden aceptar los rusos lo que le puede proponer Occidente, ni Occidente puede aceptar lo que le proponen los rusos. Y esto al final se va a resolver, ya digo, en unos meses, con una derrota absoluta del régimen ucraniano. Zelensky antes habrá salido del mapa, porque Zelensky cada vez es más un estorbo. De hecho, ya lo ha dicho Putin, o sea, con Zelensky no hay nada que negociar. Es un tipo que no tiene legitimidad ni legalidad, no es nadie, ahora mismo. Es un expresidente que está allí porque su mandato ya expiró, tendría que no estar, pero bueno, porque hará un golpe de mano blando y porque el Occidente le reconoce como tal, pero no es nadie. O sea, que no van a firmar nada con Zelensky. Es decir, Zelensky no pinta nada. Entonces yo creo que, vamos, que no va a haber nada de eso y que toda la dinámica esta de que los norteamericanos, de que si negociamos, vamos a negociar y tal, es para luego poder contar a Trump diciendo, bueno, si es que me lo dejó tan mal Biden que yo ya no puedo hacer nada. De hecho, lo que yo creo que Trump le encantaría, el mejor regalo de Navidad o de Año Nuevo para Trump sería que los rusos ya
terminaran la guerra de Ucrania, Ucrania quedara derrotada y él pudiera llegar allí recién estrenado diciendo: ya es que han perdido, lo siento, yo iba a salvar los muebles, pero Biden la ha liado tanto que ya no hay manera. Por otro lado, lo que está haciendo Biden es justamente liar la guerra, escalar la guerra de una manera absolutamente impresentable y peligrosísima para que cuando llegue Trump no pueda, digamos, salirse de la guerra. Bueno, quiero ver también vuestras opiniones, Adrián. ¿Tú estás de acuerdo con Fernando en que a Trump le gustaría que la guerra entre Rusia y Ucrania estuviera resuelta cuando él llegase a la Casa Blanca en 20 días, 25? Sí, sí, probablemente porque sí es cierto que él lo que quiere es cerrar el conflicto, pues tiene un coste político y tiene muchos obstáculos que salvar para hacer posible esa situación. Cuanto menos tenga, cuanto más se encuentre con una situación de hecho ya asentada, pues mucho mejor para él. Porque claro, en cualquier negociación la referencia es cuál es la situación de hecho en el campo de batalla, ¿no? Y claro, esto encaja con lo que ha dicho Fernando, de que este es el peor momento para Rusia para negociar. Es decir, cuando después de, dentro de una guerra de desgaste, ya ha conseguido desgastar radicalmente al enemigo y desgastarte tú lo mínimo, entonces es el momento en que empiezan los avances territoriales, entonces es el momento en el que le interesa a Ucrania negociar para cerrar para tapar el problema o para ganar tiempo por lo menos. Y es el peor momento para que Rusia negocie. Pero claro, es que hablar de que vamos a negociar en función de cómo esté en el campo de batalla, pues quiere decir efectivamente una cosa radicalmente distinta hoy, radicalmente distinta el 20 de enero o radicalmente distinta en primavera o a fines de año, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que al final va a ser Rusia el que en realidad diga qué parte de Ucrania se incorpora a la Federación Rusa y probablemente también qué pasa con el resto de Ucrania, ¿no? Pero sí hay una función muy importante de Donald Trump o del trumpismo en este caso, que es, digamos, contener o controlar la respuesta, ¿no? Es decir, esa respuesta que para la clase política y la clase corporativa occidental no tiene límites, en el sentido de que para ellos es algo absolutamente inaceptable que Rusia gane en Ucrania porque se están viendo amenazados por esta victoria, ¿no? Amenazados en el sentido de que para ellos es el punto de inflexión que marca ya la victoria de ese mundo multipolar frente al mundo unipolar liderado por Occidente, y es también lo que marca muy directamente el fin de la OTAN y quizás en 2 o 3 años al fin de la Unión Europea. Entonces, para ellos es inaceptable, y dentro de ese inaceptable que entra, pues cualquier cosa. Es decir, estar dispuestos a una guerra mundial, una guerra nuclear, si hace falta, con tal de hacer frente a esa situación. Si Trump consigue controlar esa reacción, pues esto es lo más que podemos esperar. Ya no tanto, como ha dicho Fernando, pues que con Ucrania pase esto, lo otro, lo más allá, no. Evitar el desastre que esa clase política occidental estaría dispuesta, política y corporativa, ¿no? Occidental estaría dispuesta a lanzar en este caso, ¿no? Porque claro, todos sabemos que la OTAN europea no tiene capacidad por sí misma de enfrentarse a Rusia, ni mucho menos. Entonces, todas esas amenazas de intentar constantemente provocar a Rusia a una gran guerra, como el lanzamiento de misiles contra Rusia, bueno, hasta ahora han fallado pues por la paciencia estratégica de Rusia, no porque no se mereciera una respuesta equivalente, sino por esa paciencia estratégica, ¿no? Y esas otras amenazas de lanzar tropas de la OTAN de forma abierta a Ucrania, todo eso no tiene ningún sentido si solo pensamos en los países europeos de la OTAN, solo tiene sentido en ese contexto de asegurar que detrás nuestro vienen Estados Unidos, claro. Pero claro, esa posibilidad de que Estados Unidos venga detrás o no puede tener mucha relación con quién esté en la Casa Blanca o en qué medida Donald Trump sea capaz, y esto sí lo hizo en el primer mandato, quizás no desarrollar las políticas que a él le hubieran gustado, pero sí supo contener al establishment para evitar nuevos conflictos. Esto es lo más que podemos esperar. Es decir, que la finalización del conflicto sea capaz de contener, sobre todo militarmente, evidentemente, al establishment occidental y evitarnos así una guerra mundial. Eduardo.
Se han dicho muchas cosas, seguro que tú también tienes mucho que aportar a lo que han dicho los dos compañeros. Bueno, varias cosas. La primera, la negociación. No me cabe ninguna duda de que Zelensky no está centrado en la meta de la negociación. Es un presidente en guerra, no es un presidente para la paz. La continuidad de Zelensky se debe solo a una razón. Es el que sigue trayendo dinero. Punto. No hay más. Es el que trae el dinero. El día que deje de traer el dinero, al día siguiente lo ponen en la calle. Esto es de cajón. Ya se ha hablado que estaba pensando si se va a Londres o se va a Nueva York, ¿no? Pero la salida, o sea, esto va a ser como lo de vas a ir a la sala en Siria, pues el avión lo tiene ya preparado, ¿no? Otra mala noticia para nosotros los europeos, tampoco vamos a estar sentados en esa mesa. Nos van a decir, nos van a dictar cuál es el papel que vamos a jugar. Y van a negociar Putin, que es quien dirija la negociación, y Trump, cuando, no lo olvidemos, haya puesto orden en casa. Esto no va a ser de un día para otro. Tiene muchas cosas que hacer y que cambiar. Dice, al día siguiente esto lo arreglo yo en 24 horas, sí. Sí. Es una frase muy de casino, ¿verdad? Entre amigos pues queda muy bien, pero luego está la realidad. Entonces, en 24 horas pues no lo puede conseguir, ni va a tener tiempo para hacerlo porque tiene otras prioridades. Respecto al futuro de la OTAN, pues ya lo hemos señalado. Yo la verdad es que dudo mucho de que salga de esta. La guerra de Ucrania significa que una organización que no ha declarado formalmente la guerra se va a disolver también igualmente de manera informal. Ya ha empezado a hacerlo. Ha empezado a hacerlo con el acuerdo entre Reino Unido, Japón e Italia para desarrollar su propia aviónica, sus propios aviones de combate, al margen de la potencia que hasta este momento en Europa un poco dictaba el futuro aeroespacial, que era Francia, ¿no? Vamos a ver con qué nos quedamos, a qué nos agarramos aquí en España con el Eurofighter, mientras que Marruecos tiene los F-35 y toda la última tecnología y aviónica norteamericana, que también es un tema como para pensar en ello, ¿no? Yo creo que Trump tiene la idea de ir negociando uno por uno con sus socios europeos, y solo en conjunto va a plantearse una política general, la única que tiene clara, que es yo sigo ganando y sigo sacando más que tú. Es decir, gasolina por aranceles. Es decir, nos está tratando prácticamente como una república bananera. Cada día estamos más cerca de eso. Lo he dicho en otras intervenciones, pero yo no recuerdo ningún momento en la historia de la humanidad en que Europa haya estado tan bajo y haya pintado menos, ¿no? Y no se está hablando de esto. No se está hablando de esto. Somos cada día menos y lo que es peor, como decía Séneca, un barco que no sabe dónde va, todos los vientos son hostiles. Es que no sabemos dónde vamos. Es muy fácil ganar algo que no tiene identidad ni una dirección. Y yo creo que esto habría que señalarlo. El hecho de que se reúna Putin con Fico, pues se reunirá con Fico, se reunirá ya lo veréis, con Donald Tusk, cuando le diga, vamos a ver, ha estado fallido Ucrania, te recuerdo que 800.000 ciudadanos polacos fueron expulsados de tierras ucranianas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿No te gustaría volver por ahí? Entonces yo creo que eso puede convertirse no solamente en un Estado fallido, sino en un Estado, ¿cómo diría yo?, casi feudal, ¿no? Con muchas pequeñas colonias. La población de origen húngaro también se siente agraviada, la rumana, es imposible, no hay pegamento, es como la antigua Yugoslavia, antes lo ha dicho Fernando, es como la Yugoslavia, pero a lo bestia, ¿no? Pero a lo bestia, ¿no? Y eso lo vamos a seguir viviendo. Y me parece, me entristece tener que terminar con esta frase, pero es que es bastante frecuente en mis intervenciones. Los paganos de todo esto vamos a ser Europa, no hay más. Y eso es lo que realmente me entristece, porque son mis impuestos y es el futuro de nuestros hijos, ¿no? Al último tema, ¿vale?